Muy buenos días, hermanos. Aquí tengo en mi mano una noticia bien triste y me gustaría leerlo a ustedes en este momento. Dice el 5 de octubre de 2021, París. Dice, las víctimas del abuso dentro de la Iglesia Católica de Francia estimara que 330,000 niños en Francia fueron abusados sexualmente en los últimos 70 años en la iglesia. Hermanos, esa es una noticia bien triste, pero quiero que sepan, hermanos, este mensaje no será un ataque de la iglesia católica. Este tipo de perversidad y maldad puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Y me gustaría que veamos un principio más grande para que todos podamos evitar cosas así o otros tipos de pecado que pasan adentro, iglesias cristianas, adentro iglesias diferentes. Hay un principio que tenemos que poner en práctica para que esas cosas no pasen entre nosotros. ¿Por qué? Porque siendo hijos de Dios debemos tener el deseo de no solamente llevar nuestras vidas en una manera que agrada a Dios, pero también queremos llevar a nuestras iglesias para que sean para la honra y la gloria de Dios. Entonces, estamos, hermanos, vamos a mirar un principio a través de este mensaje que es muy importante, pero estamos condenados a caer en cualquier tipo de pecado si descuidamos este principio. Entonces, ¿cuál es el principio? Aquí está el principio que quiero cubrir a través de este mensaje. La palabra de Dios exige obediencia exacta. No solamente obediencia en general, pero exacta. Dios nos da la forma exacta en que Él quiere que servamos a Él. Y hay cosas que encontramos aquí. Y si seguimos las palabras como son, vamos a ver que ahí está una protección para que no nos caiamos en un pecado bien feo delante de este mundo en que estamos viviendo. Entonces me gustaría mirar y empezar con Salmos capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Purificada 7 veces. Hablando de la palabra de Dios, hermanos, que la palabra de Dios, lo que llevamos en nuestras manos cuando vamos a la casa de Dios, cuando estamos leyendo durante la semana, tenemos nuestros devocionales y pasamos tiempo con Dios, abrimos la palabra de Dios. Hermanos, dice que esta palabra que tengamos en la mano, este libro que tenemos en la mano, no es como cualquier otro libro. Aquí dice que está purificada esas palabras 7 veces. Entonces necesitamos entender que Dios tiene específicamente lo que necesitamos seguir para que podamos tener vidas que agrada a Dios. Entonces, regresando al tema donde empezamos, hermanos, me gustaría ver tal vez una de las razones por qué pasó este abuso a los niños. ¿Por qué pasó esta? Porque la Biblia nos enseña cómo es que pueden ser los pastores o los líderes de la iglesia, qué es el requisito que dice la Biblia sobre esto. Entonces, voy a leer unos versículos en 1 de Timoteo capítulo 3, ¿ok? 1 de Timoteo capítulo 3, déjenme leer versículo 1 y 2 y luego el versículo 4, hablando de los requisitos para los líderes de la iglesia. Dice la palabra de Dios así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante,
templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 4, que gobierne bien su propia casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. En el versículo 2, hablando de los obispos o los líderes de la iglesia, puede llamarlos sacerdote, pastor, obispo, como dice aquí, dice en el versículo 2 que debe ser marido de una sola esposa, que debe ser casado. Versículo 4 dice, y que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí podemos ver que uno de los requisitos para ser pastor, ser sacerdote, ser líder en la iglesia es que sea casado. Hermanos, la Biblia nos da todo lo que necesitamos en cuanto a todos los asuntos que vamos a encontrar en esta vida. La Biblia nos da las respuestas, pero necesitamos entender que la Biblia es la palabra de Dios y Dios quiere que seguimos la palabra de Dios como es. No tenemos la libertad de cambiar la palabra de Dios y decidir, pues yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero yo quiero hacerlo de otra forma. Cuando lo hacemos de otra forma, cuando decidimos rechazar la palabra de Dios y hacer las cosas de nuestra forma, ya estamos en el peligro de muchos diferentes tipos de pecado entrando a nuestras vidas. Me gustaría ver algunas cosas, 4 cosas, rápido en cuanto a la palabra de Dios. Número 1, el Señor se toma en serio su palabra. Su palabra es importante, su palabra es algo que Dios toma en la máxima importancia que puede estar aquí sobre la tierra, es la palabra de nuestro Dios. Y el Señor se toma en serio su palabra. No es como cualquier libro, es el libro, déjenme decirlo así, es el libro que viene de Dios. Aquí contiene lo que encontramos son las verdades de Dios. Lo que encontramos aquí es estas palabras son la palabra de Dios. Vamos a mirar otro versículo en Salmos 138. Salmos 138, déjeme leer versículo 2. Dice así, 138, versículo 2, dice así. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. La Biblia dice, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Eso quiere decir que Dios eleva su palabra más alto que su propio nombre. Hermanos, la palabra de Dios es importante. Es por la palabra de Dios que un día todos vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. No vamos a ser juzgados por lo que piensen los demás de nosotros. Pues esa es una buena familia, esa es buena persona. O qué bueno que la gente piense en esto de ti, que tal vez piensen de mí, esas cosas. Pero en verdad, cuando llegamos al cielo, hermanos, no vamos a ser juzgados por lo que piensan nuestros vecinos. No vamos a ser juzgados por lo que piensen su esposa o su esposo o sus hijos o por lo que piensen sus colaboradores ahí en el trabajo. Vamos a estar delante de Dios, que es un Dios que es justo y lleno de misericordia, y vamos a ser juzgados según el libro, la santa palabra de Dios. Amén. El libro de Dios, hermanos, es el libro eterno, que dura para siempre. Y para nosotros, hermanos, necesitamos entender que para Dios es algo importante. Una cosa muy triste está pasando hoy en día, hermanos, y no solamente hoy en día, pero por los últimos años, están saliendo gente con nuevas versiones de la Biblia cada 6 meses. Y ahí empiezan a cambiar las palabras de Dios y dice, pues esa es la Biblia de aquella, y esa es la Biblia de este forma, y esa es la Biblia de los niños, y esa es la Biblia de los jóvenes, y esa es la Biblia para los hombres, y esa es la Biblia para las mujeres. Hermano, la Biblia es la Biblia.
No tenemos el derecho de cambiar las palabras de Dios. No tenemos el derecho de cambiar lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos el derecho de leerla y de creerla. Amén. Entonces, no somos tan altos, no somos tan inteligentes que podemos empezar de corregir la palabra de Dios. Hermanos, no hay manera que podamos corregir la palabra de Dios. Mejor debemos dejar la palabra de Dios corregir a nosotros, corregir a nuestras vidas, las cosas que hacemos mal. Pero necesitamos entender que el Señor se toma en serio su palabra. Su palabra es importante. Amén. Entonces, la segunda cosa. El Señor es exacto en sus palabras. Él es exacto. Las cosas que tiene aquí, la forma en que están, son exactamente de la forma que quiere Dios. No es por accidente, no es por el hecho que así cayó las palabras. No. Están en el orden que Dios quiere. Están usando las palabras exactamente que quiere Dios para comunicar con nosotros los conceptos de Dios. Entonces, cada palabra está en su lugar. Amén. Y todo junto con los 66 libros que están adentro de la santa palabra de Dios, están ahí para darnos la sabiduría de Dios. Vamos a mirar otro versículo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Aquí dice claramente que ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Hermanos, estas dos frases aquí, o esas dos palabras de una jota y una tilde, tienen un significado diciendo, hermanos, la jota es la letra en hebreo, la más pequeña del alfabeto hebreo, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y aquí está diciendo que hasta la más chica de las letras, Dios va a cumplir. ¿Ok? Y la tilde, como dice ahí, es uno de los puntos más pequeños que usan para acento ahí en el idioma de hebreo. Y la Biblia está diciendo a nosotros que hasta la cosita más chica de la palabra de Dios, Dios va a cumplir. Amén. Entonces, hermanos, todo que leamos aquí, hermanos, ¿por qué podemos tener tanta seguridad que vamos a ir al cielo? Los cristianos dicen, ¿vas a ir al cielo? Sí, voy al cielo. ¿Cómo es que podemos tener tanta seguridad? ¿Es porque somos soberbios diciendo yo merezco? No. Es porque creemos la palabra de Dios. Y hay dos palabras que encontramos con los que confiesan con su boca el Señor Jesucristo y creyeron que Dios le levantó de los muertos. Dos palabras. Será salvo. ¿Por qué podemos tener la seguridad de nuestra salvación? Porque Dios dijo, será salvo. Será salvo. Entonces, así, hermanos, podemos tener esta confianza, no porque estamos confiando en nosotros mismos, no porque estamos confiando en nuestras buenas obras o en nuestro servicio para el Señor, pero tenemos tanto esperanza. ¿Por qué? Porque estamos confiando en las palabras de Dios y sabemos que Dios va a cumplir su palabra. Amén. El Señor es exacto en su palabra. Él tiene todo en su lugar correcto. Por eso siempre debemos esforzarnos por no mal citar la palabra de Dios. No debemos decir, pues la Biblia dice. La Biblia dice, mira, sí debemos citar la Biblia, pero ten cuidado cuando estás citando la Biblia para que no quita palabras, ni está añadiendo palabras a la palabra de Dios. Déjeme decir una cosa, es muy peligroso. Amén. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, debemos ser exactos.
Amén. Muchas veces cuando estoy en el medio y voy para predicar y empiezo de pensar en otros versículos, en lugar de citarlo, yo intento de buscar para leerlo exactamente como es. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo mucha reverencia por la palabra de Dios. Y yo no quiero citarlo mal y decir, pues la Biblia dice, ten cuidado. Porque cuando usted cita mal un palabra o un versículo de la Biblia, está citando mal a Dios. Está diciendo, Dios dijo, cuando tal vez no es cierto. Por eso, hermanos, necesitamos recordar la segunda cosa, que el Señor es exacto en sus palabras. ¿Ok? Número 3. El Señor preserva sus palabras. El Señor esas palabras, este libro aquí, mero hermanos, este libro aquí está conservado o está conservada o preservada para siempre en los cielos. La Biblia nos dice en Salmo 119, no vamos a mirar ahí porque quiero mostrarle otro versículo, pero necesitamos entender que esas palabras que están aquí son para siempre. Amén. Ya les dije que vamos a ser juzgados según estas palabras. Y la Biblia dice que ya son selladas. Esas palabras están selladas y sentadas allá en el cielo. Un día cuando lleguemos al cielo, por la gracia de Dios, ahí está la palabra de Dios. Y de allí nosotros vamos a ser juzgados, gracias a Dios, no por la salvación, porque la salvación es por Dios, pero por nuestros motivos vamos a ser juzgados según la palabra de Dios. No para quitar la salvación. La salvación es un hecho. Pero también de este libro, hermanos, los inconversos, los que rechazaron a Cristo como Salvador, los que nunca encontraron el tiempo de pedir la salvación de Dios, también van a ser juzgados según estas palabras, porque son las palabras de Dios y son preservadas en el cielo. Déjenme leer otro versículo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, hablando a los cristianos, dice aquí, versículo 23, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino con incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios, hermanos, es para siempre. Cuando entendemos esto, hermanos, nos va a animar para que leamos la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas cosas en el mundo hoy en día y todo está cambiando cada rato. Tú puedes pensar que ya sabe cómo hacer una cosa y de repente está cambiando esta cosa y tiene que aprender otra cosa. Es que en todo el mundo está cambiando, pero bien rápido, especialmente hoy en día, hermanos. Pero hay una cosa que permanece para siempre y es la bendita palabra de Dios. Amén. Por eso debemos estar memorizando la palabra de Dios. Por eso debemos reconocer que la palabra de Dios es preciosa. Amén. Esas palabras, la Biblia nos dice que son ya en el cielo. Amén. En la presencia de Dios están esas palabras. Y hermanos, necesitamos entender que eso tiene dos lados, como una moneda tiene dos lados. ¿Sí? Entonces esas palabras pueden traer muerte si rechazamos los principios, si rechazamos el hecho que Dios nos puede mandar a través de su palabra y decimos, no, eso no es para mí. No me importa lo que dice sobre ese asunto. No me importa. Yo voy a guiar mi familia como yo quiero. No me importa que dice así. No me importa. Y empezamos como el ejemplo que empezamos diciendo, hermanos, desde el principio de este mensaje, desde este principio que encontramos en la palabra de Dios, si nosotros también hacemos pretextos por no obedecer la palabra de Dios como es, y decimos pues, no, pero es que si empezamos de hacer esto, hermanos, y estamos en el riesgo de la misma peligro, amén, de cambiar las palabras de Dios. Y podemos ver
que cambios pequeños nos pueden guiar a pecados grandes. No tenemos derecho de cambiar la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor preserva sus palabras para siempre. Entonces, este libro aquí, hermanos, nos puede traer muerte, o también, si obedecemos, nos puede traer vida. Nos puede traer vida. Qué bendición es saber que ahí está la bendición. Ahí está todo que ocupamos en nuestra vida. Solo tenemos que creerla, la palabra de Dios, y tenemos que poner en práctica. Y así, hermanos, si somos constantes en poner en práctica lo que encontramos, estas palabras benditas que salieron de la boca, del corazón, de la inspiración de Dios Todopoderoso, si ponemos en práctica estas cosas, vamos a ver que con la palabra de Dios viene la bendición de Dios. Amén. Entonces ya llegamos a la última cosa, ¿ok? Y va mano a mano con lo que acabo de decir, ¿ok? La última cosa, vamos a repasar sobre las tres cosas primero y luego terminamos con la última cosa. Número 1, el Señor se toma en serio su palabra. No se olvide esta. Para Él es algo en serio, hasta que puso sobre su nombre. Número 2, el Señor es exacto en su palabra. Ahí están las palabras exactamente como Dios las quiere. ¿Ok? Número 3, el Señor preserva sus palabras. Para siempre, la Biblia dice. Y número 4, el Señor honra a los que honran su palabra. Amén. El Señor honra a los que honran su palabra. Dios, para Dios, cuando uno honra a su palabra, es una forma de honrar a Él. Cuando usted tiene reverencia por su palabra, es una manera de tener reverencia a Él. Vamos a mirar el último versículo de este mensaje. Vaya conmigo, o pueden mirar, lo voy a poner ahí en la pantalla. Hechos capítulo 17, voy a leer el versículo 11. Mira lo que dice aquí. Y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La primera parte del versículo dice, y estos eran más nobles. ¿Qué personas fueron más nobles en los ojos de Dios? Los que estaban estudiando cada día las escrituras para ver si esas cosas fueran ciertas, ¿ok? Pues de ver si esas cosas eran así. Hermanos, el Señor honra a los que honran a su palabra. La santa palabra de Dios es lo más preciado cosa que tiene usted en tu hogar. Amén. Puede tener muchas cosas que valen mucho dinero. Puede tener cosas que son muy preciosas y joyas y cosas así, oro y esto. Pero en verdad, hermanos, cuando llegamos a la eternidad, lo que cuenta, lo que vale más es la bendita palabra de Dios. Y Dios honrará los que honran a su palabra. Entonces, hermanos, no deja a nadie maltratar la palabra de Dios. Debemos, hermanos, a mí no me gusta ver a una persona tirar la Biblia ahí en la cama. De tirar la Biblia así, como si fuera cualquier libro. Es el libro de Dios. Debemos tener respeto por esta. Pues no adoramos como un ídolo, pero sí debemos respetarla. Debemos poner en un lugar donde no va, que el agua no lo va a afectar. Debemos buscar la manera de proteger la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque representa a nuestro Dios. No es nuestro Dios. Amén. Pero su palabra es preciosa. Su palabra es algo que tenemos en la mano que nos puede ayudar. Es algo que tenemos en la mano que nos da ánimo para seguir adelante. Todo que ocupamos está en la Biblia. Amén. Cuando estamos tristes, ahí está palabras para ayudarnos. Amén.
Cuando estamos felices, hay palabras para animarnos y para darnos sabiduría. Cuando somos confundidos, hay palabras para ayudarnos a salir de. Cuando tenemos dudas, hay palabras para ayudar. Cualquier necesidad que tiene, ahí está adentro de la palabra de Dios lo que necesitas. Amén. Por eso es tan preciosa la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan preciosa, hermano, que merecemos, mejor dicho, que merece, la palabra de Dios, merece ser leído todos los días. Amén. Hermanos, para sacar tu Biblia nada más en los domingos y en medio de la semana cuando va a la iglesia, hermanos, esto no es justo, no es correcto. La palabra es tan preciosa, la palabra tiene tanta sabiduría, la palabra es la carta de amor de nuestro Dios a nosotros. Entonces, cada día, hermanos, debemos estar metiéndonos en la palabra de Dios para leerla y para poner en práctica las cosas que encontramos. Déjenme terminar con esto, hermanos. Hay 4 maneras de honrar la palabra de Dios. Y son maneras bien básicas, pero aunque son cosas básicas, muchas veces lo dejamos al lado y nada más abrimos la Biblia en los domingos cuando es tiempo ahí enfrente, ahí en la iglesia, de abrir la palabra de Dios. Hermanos, cada día debemos estar abriendo la palabra de Dios, pasando tiempo. Entonces, 4 formas en que podemos honrar la palabra de Dios. Número 1, muy fácil, esas cosas. Número 1, léala. Amén. Léela. Ay, es que pastor, es que yo no leo muy bien. Yo tampoco, hermanos, yo batallo para leer. Yo batallo para leer en inglés y aún mucho más en español. Yo batallo para leer. Pero ¿sabe qué? Yo quiero la bendición de Dios. Léela. Si en verdad no sabes leer nada, habla con su hijo, con su hija, con su esposa y dije, léemela. Amén. Número 2, no solamente léela. Número 2, memorízala. Amén. Poner en práctica memorizando ciertos versículos, puede ser versículos cortos, pero empieza de memorizar la palabra de Dios. ¿Ok? Número 2, cuando anda afuera, cítala. Amén. Puede ser, pues la Biblia dice que todos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cítala, ¿ok? Léela, memorízala, cítala. Y el último, obedézala. Obedézala. Hermanos, ¿para qué vale si estamos leyendo la palabra de Dios y al final del día no estamos obedientes a la palabra de Dios? Amén. Al final, hermanos, es con el propósito, es con el fin para que podamos obedecer la bendita palabra de Dios. Versículo 11, de nuevo, y estos eran más nobles. ¿Por qué? ¿Por qué fueron más nobles? Porque estaban leyendo la palabra de Dios y estaban a lo mejor estudiando la palabra de Dios para ver estas cosas fueran así. Entonces es lo que necesitamos hacer. Al principio de este mensaje platicamos poquito sobre el abuso infantil que se descubrió en la Iglesia Católica. Y es posible, hermanos, que podría haberse evitado si la palabra de Dios se hubiera obedecido exactamente. Dios llama a los pastores de la iglesia de casarse. Y cuando desobedecemos a Dios en el área más pequeña, pues entonces este conduce a pecado más grande. Hermanos, este no es solamente un mensaje sobre este tema, pero hermanos, hay otros temas. Es una advertencia para nosotros que debemos obedecer la palabra de Dios como es. No tenemos derecho de cambiarla. Tenemos el derecho de leerla, tenemos el derecho de creerla y de obedecerla. Entonces, terminando este mensaje, hermanos, vamos a terminar con una oración a Dios. Es una advertencia para nosotros, hermanos.
Puede ser que ni es el tema de que toca su vida. A lo mejor es un tema completamente diferente. Es una cosa completamente diferente. Es otro versículo que no está poniendo en práctica. Está tratando de justificar tu propio pecado. Yo no sé. Pero una cosa que podemos saber todos juntos es si debemos obedecer la palabra de Dios como es. La palabra de Dios exige obediencia exacta.